Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Tayikistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central, y vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Dushanbe, la capital de Tayikistán, es una ciudad que sorprende desde el primer recorrido. A pesar de estar en una región montañosa y remota, posee amplias avenidas, edificios monumentales y un aire de calma que contrasta con la intensidad de otras capitales asiáticas. Su historia reciente puede leerse en cada fachada: las huellas del Imperio ruso, el sello de la arquitectura soviética y una estética que busca mostrarse moderna, ordenada y orgullosa. Uno de los lugares más representativos de Dushanbe es la Plaza de la Bandera, donde flameó hasta hace pocos años una de las banderas más altas del mundo. A su alrededor se concentran los símbolos del Estado tayiko, el Palacio de la Nación, los ministerios y amplios jardines cuidados con precisión. Todo transmite en Dushanbe una sensación de geometría y monumentalidad que recuerda la planificación urbana de los años 70, aunque combinada con una limpieza y prolijidad sorprendentes para una ciudad de crecimiento acelerado. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. A medida que uno avanza por la avenida principal de nombre Rudaki, que es la columna vertebral de la ciudad, aparecen cafés modernos, librerías, el Teatro de la Ópera y la vieja Casa de Gobierno soviética. Pero Dushanbe no se reduce a su centro elegante. Es una ciudad policéntrica donde los contrastes sociales y urbanos emergen a pocas cuadras de los edificios más cuidados. Mientras el corazón de la ciudad exhibe nuevos hoteles y bulevares amplios, en las zonas residenciales se impone la arquitectura baja, los jardines familiares y las viviendas que parecen detenidas en el tiempo. El contraste entre los distintos barrios aparece con crudeza cuando se comparan las zonas renovadas con los distintos antiguos conjuntos soviéticos. Algunos han sido modernizados con parques y veredas nuevas,
pero muchos conservan la estética gris del hormigón sin revocar y los pasillos interiores oscuros. En los barrios vive la mayoría de la población trabajadora, funcionarios, docentes, empleados públicos y jóvenes que llegan desde las provincias a estudiar. Estos barrios ofrecen una vida comunitaria intensa, con comercios pequeños, mercados improvisados y niños jugando en los bloques, lejos del refinamiento diplomático del centro. En los distintos distritos periféricos el crecimiento urbano se siente más rústico. Las calles pueden ser irregulares y el transporte público algo imprevisible, pero la vida late con confianza y con fuerza. Es también donde mejor se aprecia el Tayikistán más auténtico. En los barrios vemos mujeres con pañuelos coloridos volviendo del mercado, taxis compartidos que absorben media docena de pasajeros y pequeños talleres familiares abiertos hasta altas horas de la noche. Mientras el centro de Dushanbe se alinea hacia una estética más internacional, estos barrios conservan la identidad cultural y lingüística del país. Por último, las zonas de lujo emergentes, inspiradas por modelos kazajos o emiratíes, se levantan complejos residenciales nuevos con supermercados de estilo europeo y cafés de especialidad, donde la juventud acomodada estudia o trabaja con sus ordenadores. La convivencia entre tres mundos, el soviético tardío, el tradicional tayiko y el moderno aspiracional, define la esencia actual de Dushanbe. Más que una capital administrativa, es un espejo dinámico de las tensiones, aspiraciones y desafíos que vive el país entero. Dushanbe no es una ciudad grande, pero sí una ciudad que se transforma. En sus calles conviven la memoria histórica y la búsqueda del futuro, el orden soviético reciclado y la creciente apertura hacia Asia y Medio Oriente. Es, al mismo tiempo, un lugar accesible para el viajero y un centro neurálgico donde se sienten las pulsaciones políticas, culturales y sociales de todo Tayikistán. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies, por algo la naturaleza no te ha puesto rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir. Y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Tayikistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.